Bien, esta directiva tiene por objeto también establecer los lineamientos para el uso de la herramienta informática del cuaderno de obras digital, pero ¿quiénes aplican esta directiva? ¿No? Y consecuentemente, ¿quiénes usan el cuaderno de obras digital del OCE? De acuerdo al acápite 3 de la directiva, que establece el alcance, se establece que las entidades comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado y que ejecuten obras públicas conforme a la normativa de contratación pública, aplican las disposiciones de esta directiva, así como también los contratistas, ejecutores y supervisores de obras. Por su parte, también aplicarán esta directiva las entidades que realizan labores de control, fiscalización, supervisión y o seguimiento de los procesos de contratación con el Estado. Entre dichas entidades se encuentran el OCE, que supervisa los procesos de contratación pública, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República, en virtud de su rol de fiscalización, y también el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar el seguimiento de los procesos de ejecución de obras. Una pregunta que muchos se formulan es: ¿a partir de cuándo entra en vigor esta directiva? Pues bien, de acuerdo a la resolución que aprueba la directiva número 009-2020 del OCE, esta entra en vigencia después de los 10 días siguientes, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Esto es el 14 de agosto del presente año. En ese sentido, la directiva y consecuentemente el uso obligatorio del cuaderno de obras digital aplica para aquellos contratos derivados de procedimientos de selección que se convoquen a partir de esta fecha, es decir, a partir del 14 de agosto del 2020 en adelante. Aquellos procesos o procedimientos de selección que se convoquen desde el 14 de agosto en adelante deben prever un cuaderno de obras digital para los contratos que se suscriban. Por su parte, no aplica la presente directiva y consecuentemente no usa el cuaderno de obras digital del OCE aquellos contratos derivados de procedimientos de selección que fueran convocados antes del 14 de agosto del 2020. Sin embargo, es importante hacer una precisión, ya que conforme a la directiva, para estos casos en los que no aplica, las partes, tanto la entidad como el contratista, pueden pactar el uso del cuaderno de obra digital siempre que no se haya abierto un cuaderno de obra físico. Y es importante mencionar esta condición, ya que de contar la obra con un cuaderno de obra físico aperturado, no será posible el empleo del cuaderno de obras digital. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para mencionar que la directiva establece una excepción a la obligación de usar el cuaderno de obra digital, y es en los casos en los que en el lugar donde se ejecuta la obra no se cuente con internet disponible, caso en el cual las entidades, previo a la convocatoria del procedimiento de selección, deberán solicitar el uso del cuaderno de obra físico a la dirección del SEACE, la cual tendrá un plazo de 5 días hábiles siguientes de presentada dicha solicitud para autorizar el uso de dicho cuaderno de obra físico. Ahora bien,
Además de la finalidad del objeto y del alcance y base legal de la directiva, que establece que se aplica la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento, la directiva contiene la siguiente estructura. Establece 7 disposiciones generales que regulan las reglas básicas que deben aplicarse para el uso del cuaderno de obra digital, así como también las disposiciones específicas que regulan aspectos relacionados con la habilitación del cuaderno de obra digital, también con la creación de los usuarios que acceden y tienen funcionalidades en dicha herramienta informática. También en estas disposiciones específicas se establecen las reglas para el registro y el acceso al cuaderno de obra digital, entre otras funcionalidades que vamos a desarrollar en las siguientes láminas. También forma parte del contenido de la directiva una única disposición transitoria que establece aquellas funcionalidades que el OCE desarrollará progresivamente. Y por último, las disposiciones finales que regulan aspectos relacionados con la aplicación de la presente directiva. Dicho lo cual, vamos a ver en esta plantilla que estamos proyectando algunos de los puntos más relevantes de las disposiciones específicas, de las disposiciones generales establecidas en la directiva. Como primer punto, debemos tener claro que el cuaderno de obra digital va a sustituir al cuaderno de obra físico con sus características y formalidades establecidas en el artículo 191 del reglamento. Bien, como sabemos, en dicho artículo se establecen características que ya no se condicen con esta herramienta informática, como por ejemplo el hecho de que no va a ser necesario contar con hojas original y copias desglosables que deban usar los profesionales que realizan las anotaciones en el cuaderno de obras. Ahora se sustituye, por ejemplo, dichas hojas con estos equipos electrónicos, dispositivos móviles, a través de los cuales se puede realizar de manera más ágil y oportuna las anotaciones sobre incidencias suscitadas durante la ejecución de la obra. Y así como se establece en el reglamento, estas anotaciones, estos registros en los asientos del cuaderno de obra digital van a encontrarse a cargo del inspector o supervisor, según corresponda, y residente de obra, conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado. Para el acceso y registro en el cuaderno de obra digital es necesario contar con Internet, porque este va a ser el medio a través del cual se pueda realizar el acceso y registro, razón por la cual la directiva establece en sus disposiciones generales que es responsabilidad tanto de las entidades como de los contratistas, ejecutores y supervisores de obra el contar y mantener con el equipamiento y condiciones que aseguren la conectividad oportuna y adecuada. Esto, claro está, sin perjuicio de la excepción que mencioné anteriormente, en aquellos casos en los que en el lugar de la obra no se cuente con Internet y se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico. Otro punto relevante en este apartado es que el registro de la información debe ser efectuado únicamente por los perfiles de usuarios autorizados, que como ya he mencionado, son los perfiles del inspector
supervisor y residente de obra. Por lo tanto, estos asumen la responsabilidad del correcto registro de la información en el cuaderno de obras digital del OCE. Finalmente, en el marco de estas disposiciones generales, se establece que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado realiza seguimiento y monitoreo de la operatividad del sistema del cuaderno de obra digital. Asimismo, va a brindar soporte especializado para la atención de solicitudes o incidencias previa evaluación, sujetándose a lo establecido tanto en la ley como en el reglamento y en la presente directiva. Otro de los puntos que comprende esta estructura de la directiva es el referido a las disposiciones específicas que regulan las reglas puntuales sobre los aspectos que vemos a continuación. En primer lugar, se establecen las reglas aplicables para la habilitación del cuaderno de obra digital. También las reglas específicas para la asignación de perfiles de usuarios y los privilegios con los que cuentan dichos perfiles. También la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital y las pautas que deben seguirse para tal efecto. El registro en el cuaderno de obra digital, ya que no todos los usuarios van a tener la funcionalidad de efectuar registros en los asientos del cuaderno de obra digital, sino solo algunos, como veremos en las siguientes láminas. Y también las reglas sobre otras funcionalidades comprendidas en el sistema del cuaderno de obras digital. Y finalmente, según el orden de la directiva, se regula el acceso al cuaderno de obra digital. Vamos a hablar acerca de la habilitación del cuaderno de obra. Sobre este punto es necesario mencionar que la habilitación del cuaderno de obra lo que va a permitir es crear y también desactivar los usuarios. Además, una vez que se ha habilitado el cuaderno de obra digital, aquellos perfiles autorizados van a poder realizar registros de sus anotaciones en el cuaderno de obras digital y también, una vez que se encuentre habilitado dicho cuaderno, va a poder accederse a la información registrada en el mismo. Ahora bien, de acuerdo a la directiva, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de obra registrado y publicado en el SEACE. Al respecto, es importante recalcar: suscribe un contrato de ejecución de obra, obviamente derivado de un procedimiento de selección que se convoque a partir del 14 de agosto del presente año, como ya se ha mencionado, es necesario contar con un cuaderno de obras digital. Y tratándose de contratos derivados de procedimientos de selección según relación de ítems y por paquete, es necesario habilitar un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra. En este punto también se regula lo relativo a la deshabilitación del cuaderno de obra digital. Y la deshabilitación del cuaderno de obra digital se produce automáticamente cuando la obra ha sido recepcionada y se ha registrado el asiento de cierre por el inspector o supervisor, según corresponda. En este caso, el cuaderno de obra digital
se deshabilita automáticamente. También se produce la deshabilitación del cuaderno cuando la entidad opera dicha funcionalidad en los casos en que se resuelve el contrato de ejecución de obra y una vez que culmina el acto de constatación física, y también cuando se declara la nulidad del contrato de ejecución de obra. Pero, ¿qué comprende la deshabilitación del cuaderno de obra digital? Comprende la desactivación de la funcionalidad del registro de información en dicho cuaderno. Otro de los puntos que desarrolla la directiva número 009 es el referido a los perfiles de usuarios y los privilegios con que cuentan dichos perfiles. Así, conforme a lo establecido en esta directiva y como se puede ver en la plantilla, vemos una clasificación de perfiles y sus respectivos privilegios. En primer orden, encontramos el perfil de administrador de usuarios. Este perfil de administrador de usuarios recae en el funcionario o servidor designado por la entidad que habilita el cuaderno de obras digital. Entre sus funciones también está el crear y desvincular a los usuarios de supervisor, inspector, residente y usuario de monitoreo de obra. Sobre este último perfil, sobre el usuario de monitoreo de obra, cabe pues señalar que se refiere la directiva a aquel funcionario o servidor designado por la entidad que realiza las veces de monitoreo y seguimiento de la obra, ¿no? Pudiendo ser incluso un servidor o funcionario del área usuaria de la entidad. Pasando al siguiente punto, encontramos el perfil de los usuarios que acceden y que además tienen la función de registrar información en el cuaderno de obras digital. Entre los perfiles de dichos usuarios encontramos al del residente de obra, al inspector de obra y al supervisor de obra, que son los profesionales que, de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, son los únicos autorizados para realizar anotaciones en el cuaderno de obra para cada contrato de ejecución de obras. En ese sentido, dichos profesionales son los únicos autorizados para realizar el registro de los asientos en el cuaderno de obras digital del OCE. Pero tratándose del inspector y supervisor de obra, adicionalmente, dichos profesionales van a poder realizar el registro de fotos de las anotaciones del cuaderno de obra físico en los casos en que se haya autorizado el cuaderno de obra físico. Tal como lo mencioné anteriormente, la directiva establece que puede autorizarse, o la dirección del SEACE puede autorizar el uso de cuaderno físico cuando en el lugar donde se va a ejecutar la obra no se cuenta con internet, ¿no? Y para tal efecto es necesario que la entidad previamente a la convocatoria haya realizado su solicitud a la dirección del SEACE, quien tiene que pronunciarse sobre dicha solicitud en un plazo de 5 días hábiles siguientes de presentada dicha solicitud. Muy bien, además de estos usuarios se encuentran los perfiles de aquellos usuarios que acceden y únicamente visualizan la información del cuaderno de obra digital. Es decir, estos no pueden realizar registro de información en dicha herramienta informática.
Entre estos perfiles se encuentran el usuario de monitoreo de obra, que mencioné hace un momento, el perfil del funcionario usuario de control, fiscalización y seguimiento, que recae en un funcionario o servidor de las entidades como la Contraloría General de la República, el Congreso de la República o también el Ministerio de Economía y Finanzas. También está el perfil del funcionario usuario OSI de la entidad y finalmente el perfil de los funcionarios usuarios del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que realizan las funciones de supervisión del proceso de contratación conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación pública. Otro de los aspectos que desarrolla este acápite, que regula las disposiciones específicas, es el referido a la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital. Y como vemos en la plantilla, encontramos dos bloques, uno referido a el trámite que realiza la entidad o la gestión que ésta realiza para efectos de obtener los certificados SEACE y de esta manera crear los usuarios para el administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, para el funcionario usuario de control, fiscalización y seguimiento, el funcionario usuario OSI de la entidad y el funcionario usuario del OSE. Respecto de este bloque, es importante mencionar que las entidades deben realizar el procedimiento regulado en la directiva número 003/2020 OSE, que regula las disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el SEACE. Por su parte, es el administrador de usuarios del cuaderno de obra digital el que crea los siguientes usuarios: el del residente de obra, el del inspector de obra, el del supervisor de obra y el del usuario de monitoreo de obra. Entonces, sobre este segundo bloque, es importante traer a colación que, tratándose del residente, del inspector y supervisor, lo que prevé la directiva es que para su creación se verifique que el perfil de dichos profesionales no se encuentre activo en otro cuaderno de obra digital de otra obra. Y esto tiene relación con lo regulado en la normativa de contratación pública, que establece que dichos profesionales deben encontrarse de manera directa y permanente durante el proceso de ejecución de una obra. Claro que respecto de este punto, también cabe precisar que aplica la excepción prevista en la normativa, tratándose de contrataciones de ejecución de obra por paquetes. En relación con el usuario de monitoreo, la directiva establece que este perfil sí puede asignarse para que se desempeñe como tal en más de una obra. De igual manera, este perfil puede ser asignado para más de un funcionario. Es importante también mencionar que estos perfiles van a poder realizar las funcionalidades que correspondan según se trate del perfil que se le hubiera asignado. En relación con lo dispuesto respecto de los privilegios que le corresponde a cada uno de los usuarios.
Bien, una vez creado dichos perfiles, es importante traer a colación las reglas aplicables para el acceso al cuaderno de obra digital. Y en relación con este punto, como estamos viendo en la plantilla, la directiva establece que cada perfil cuenta con un mecanismo de identificación y seguridad, encontrándose pues conformado por un código de usuario y una contraseña que son de carácter personal e intransferible. Una vez más, se menciona que el inspector, supervisor y residente de obra, que son los únicos autorizados a realizar registro de la información en el cuaderno de obra digital, asumen entera responsabilidad sobre los registros en los asientos que realicen en el cuaderno de obra digital con su perfil de usuario. Otro de los puntos que desarrolla el acápite que regula las disposiciones específicas de esta directiva es el referido al registro en el cuaderno de obra digital. Ya sabemos quiénes son los profesionales que a través de los perfiles asignados van a poder realizar el registro de la información en el cuaderno de obra digital. Al respecto, es importante mencionar que tratándose del registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital, este se realiza a través del perfil del residente en la fecha de entrega del terreno de la obra, mientras que el registro del asiento de cierre es realizado por el inspector o supervisor según corresponda, una vez que concluye la obra y esta es recibida. En relación con la información que se registre, es muy importante tomar en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en la directiva, los asientos en el cuaderno de obra digital pueden ser modificados únicamente mientras se encuentre en modo borrador, ya que una vez enviados a través de la herramienta, adquieren la condición de modo definitivo y por lo tanto ya no pueden ser modificados. En este caso pasan a ser visibles para todos los asientos de usuario. Por eso se reitera la responsabilidad de registrar adecuadamente la información en el cuaderno de obra, que como sabemos, pues registra tanto ocurrencias de los hechos más relevantes durante la ejecución, ¿no? Y que pueden ser órdenes, consultas, respuestas a las consultas o también ocurrencias. En ese sentido, cuando se realice un registro, este genera un asiento con una numeración correlativa que contiene además la información registrada, la fecha, hora y datos del usuario que efectúa el asiento, y también los asientos contienen los siguientes campos que se pueden visualizar a continuación: el título del asiento, el tipo de asiento, la descripción, la opción para adjuntar archivos fotográficos u otra información complementaria y la opción para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su registro, ¿no? Esto es justamente una de las ventajas que representa contar con una herramienta como esta, ya que permite la trazabilidad de la información a través de los diferentes componentes o campos con los que se pueda vincular los registros.
También aprovecho esta plantilla para mencionar que en la directiva se ha clasificado una serie de asientos que van desde la apertura del cuaderno de obra digital hasta el cierre del cuaderno de obra digital, incluyéndose también la opción de referenciar una anotación a temáticas como otras modificaciones contractuales, otras ocurrencias, según se trate del asunto que motiva el registro de la información en el cuaderno de obra digital. De esta manera, los supervisores, inspectores o residentes van a poder registrar esta información señalando el tipo de asiento que se corresponda con el contenido de la información que registra. Muy bien, entre otras funcionalidades que permite el cuaderno de obra digital se encuentra, por ejemplo, la búsqueda de asientos por título, por tipo, de descripción, fecha, usuario, entre otros. También se destaca la funcionalidad de obtener reportes por tipo de asiento, rango de fechas, usuario, etc. Y notificaciones al correo electrónico registrado. Tratándose del inspector, del supervisor o residente, a estos les va a llegar una notificación a su correo electrónico cuando se registre un asiento, cualquiera, y en el caso del administrador de usuarios, le va a llegar una notificación a su correo electrónico cuando se registren los asientos de apertura y cierre del cuaderno de obra digital, así como también cuando se registre la resolución del contrato. Otra de las funcionalidades que prevé la directiva es la de exportar la información que se registre en el cuaderno de obras digital. Y finalmente, la directiva, que es materia de la exposición, regula una única disposición transitoria en la que se establece que el OCE, mediante comunicado, informará la oportunidad en que se implementen nuevas funcionalidades, ¿no?, adicionales a todas las que he mencionado anteriormente. Entre ellas, pues, las relacionadas con la ubicación de la obra, la firma electrónica de los usuarios que registran los asientos, otras funcionalidades como buscador y vista pública, entre otras que oportunamente el OCE comunicará mediante comunicado. Y por último, la directiva contempla disposiciones finales que regulan las reglas para la aplicación y el uso del cuaderno de obra digital, como por ejemplo estableciendo la fecha a partir de la cual entra en vigor esta directiva y consecuentemente resulta obligatorio usar el cuaderno de obras digital, como ya lo expliqué anteriormente. También establece la excepción de la obligación de emplear el cuaderno de obra digital cuando falte internet en el lugar donde se ejecuta la obra, que también expliqué anteriormente. Y también establece una regla referida a la gestión ante el OCE cuando se hubieran creado plataformas digitales con anterioridad a la entrada en vigencia de la directiva, ¿no? Esta gestión ante el OCE lo que busca es la integración con el módulo de contratos del SEACE y la transmisión al cuaderno de obra digital administrado por el OCE de la información que se registre en dicha plataforma digital, ¿no?, usando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OCE. Ello a través de la Oficina de Tecnologías de la Información de la entidad. Por último, en la directiva se establece que el OCE con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus órganos competentes, efectúan las acciones necesarias para la vinculación e integración de la información del cuaderno de obra digital con el aplicativo del Banco de Inversiones del Sistema Nacional
de programación multianual de inversiones. Y antes de finalizar con esta parte de la exposición, también es importante mencionar que en la directiva se prevé un anexo, el anexo número 1, que va a servir para los casos en que se solicite la excepción del uso obligatorio del cuaderno de obra digital por falta de internet en el lugar de la obra. Muy bien, hasta este punto he llegado con mi exposición respecto de la directiva número 009 del OCE, referida al uso de el cuaderno de obras digital, dando pase a mi compañera Lisette, quien se va a encargar de realizar la explicación sobre el uso de esta herramienta informática del OCE. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de dar pase a Lisette Rivera, por favor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla para darle la oportunidad a ella para que pueda compartir también su pantalla? Y para recordarles a los participantes que estamos leyendo con bastante atención las preguntas que están haciendo a través de la opción de preguntas y respuestas, que se van a absolver al final de la exposición de Lisette Rivera. Adelante, Lisette. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, estimados asistentes, participantes. Yo voy a presentar en esta pantalla. Estamos viendo en el lado izquierdo la primera pantalla, que es la de inicio sesión, donde tenemos el enlace para descargar la directiva 9 del 2020. Y para este lado derecho estamos viendo los campos de usuario y contraseña que son requeridos para el acceso al sistema. Asimismo, estamos viendo acá dos opciones. La primera opción es la opción referida a los usuarios que están autorizados para el acceso al seguimiento del cuaderno de obra digital de las entidades, y también el usuario administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, que es el nuevo rol que estamos mencionando en la directiva. La segunda opción son los usuarios que realizan funciones de supervisor, inspector y residente, que son los usuarios que registran, y también el usuario monitoreo de obra, que este rol le permite visualizar los cuadernos de obra digital. Posterior a que el usuario ingrese su código de usuario y contraseña, va a hacer clic en ingresar. Cuando haga clic al botón ingresar, va a aparecer la pantalla que tenemos acá al lado derecho, términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital del OCE, en donde mencionamos las responsabilidades del usuario en relación al uso de su usuario y contraseña, a la información que va a subir al sistema, la responsabilidad también del OCE, así como el acceso y las políticas de seguridad que están relacionadas a la contraseña también, porque en el caso que requieran hacer cambio de contraseña, sí, el sistema les va a alertar que ya vence el tiempo de vida de una contraseña. Entonces es necesario que sí estén atentos al correo electrónico, porque se les va a comunicar. Y también las políticas de privacidad. Antes de pasar a la siguiente lámina, también vemos un enlace que dice no puedes iniciarse. Mediante este enlace, el usuario puede hacer el cambio de contraseña y también solicitar la recuperación de una contraseña. En la siguiente lámina estoy mostrando la primera pantalla que va a ver en este flujo. Estamos viendo primero las funcionalidades del administrador de usuarios del cuaderno de obra digital. Entonces, cuando él ya ingrese su usuario y contraseña, que previamente se ha creado estas credenciales en el SEACE, pero mediante integración entre sistemas, el cuaderno de obra digital va a consultar los datos de este usuario y que tenga el rol
que es el rol administrador de usuarios de cuaderno de obra digital. Asimismo, aparte del rol, también va a verificar a qué entidad está asignado con ese rol. Entonces estamos mostrando esta primera pantalla, la número 1, que dice iniciar sesión como, donde muestra la información del código de usuario, que estamos denominando también el código de usuario, va a ser el número de documento que se ingrese para este usuario. Vemos también en esta pantalla, en la 1, el nombre de la entidad, en el ejemplo que estoy colocando, el MTC, Provías, y el rol. Va a hacer clic en siguiente, va a marcar y va a hacer clic en siguiente, y vemos la pantalla número inicio, donde se muestra la tarjeta de información del usuario. Estamos viendo el usuario, el nombre de la entidad y el rol. También en esta pantalla tenemos estas franjitas horizontales que nos permite visualizar el perfil y el menú. Acá vemos en el perfil que tenemos el dato del RUC de la entidad, el nombre de la entidad, el nombre del usuario, también la opción para cambiar contraseña y el menú administración. Vamos a ir a la siguiente lámina. Una vez que yo en el menú ingresé acá a las franjitas y seleccioné el menú administración, me muestra esa pantalla, que es la bandeja de obra. Acá en este ejemplo vemos que ya existe una obra registrada. En esta pantalla al inicio pues no va a haber nada, entonces van a tener que hacer clic al botón nuevo. Ahora se puede buscar una obra ingresando el nombre. Acá estamos mostrando el nombre de la obra, el nombre del contratista, y sobre una obra registrada tenemos las siguientes acciones, que es editar obra, habilitar el cuadro o deshabilitar el cuaderno de obra y crear los usuarios. Bueno, la administración de los usuarios, hacemos clic en el botón nuevo. La siguiente pantalla es la pantalla buscar contrato de obra. Y en esta pantalla vamos a ver, esta es la que nos muestra la vinculación con el SEACE, donde nos integramos y obtener información del contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el SEACE. Y lo vamos a buscar porque tenemos el RUC de la entidad, requerimos el dato del RUC del contratista, que puede ser un RUC del integrante de un consorcio o uno individual, y también la fecha de suscripción del contrato, para que sea una búsqueda más precisa. Le hacemos clic en buscar y el resultado. En este ejemplo tenemos dos registros. Mostramos el procedimiento de selección, el número de contrato, el contratista, el monto del contrato y la fecha estimada del contrato, inicio y fin. En el ejemplo vamos a seleccionar el 2 y posterior siguiente. En el caso que quisiéramos realizar una nueva búsqueda, seleccionamos el botón limpiar para filtrar, para borrar los filtros de búsqueda y volver a buscar. En esta siguiente lámina, una vez que hemos seleccionado siguiente en la anterior, al haber seleccionado el registro de un contrato, ya mostramos más información del contrato, sobre todo si es que está vinculado a un proyecto de inversión pública. Estamos contando con ese dato porque mediante la vinculación al SEACE lo tenemos asociado al contrato. Entonces sí, estamos mostrando acá también, otra vez, información del contrato para estar seguros que es el contrato de obras que vamos a asociar al registro de obra. Hacemos clic en siguiente y es la pantalla final para el registro de una nueva obra. Acá estoy mostrando, el ejemplo es el nombre de la obra, es la descripción del contrato que estamos jalando del SEACE. El sistema va a permitir que editen este dato, entonces por eso en el ejemplo yo pongo ese dato que está relacionado a la obra, ¿no? Puede editarlo en esa pantalla, puede también agregar una observación. Y en el caso que ya esté seguro, va a grabar. Cuando graba, el sistema va a mandar un aviso, va a mostrar el aviso que dice usted va a grabar nueva obra, para darle la opción de continuar o no. Y en el caso de aceptar, le va a mostrar el aviso que se ha grabado con éxito. Entonces hemos visto las pantallas del registro de la nueva obra. Asimismo, en la bandeja de obras que tenemos acá, nos está mostrando el sistema, la navegación.
tenemos acciones que les había comentado. Las acciones son 3. La opción para editar, la opción para habilitar el cuaderno y la opción para crear usuarios o desvincular. Entonces, la primera sería la edición, donde podemos solamente editar el campo de observación. Toda la información ya del contrato se está guardando, entonces estamos facilitando el registro, que no haya error en el registro de un contrato porque ya toda esta información la hemos obtenido mediante vinculación con el SEAS. Igual el sistema te muestra avisos cuando vas a darle grabar y para que estés seguro de continuar o no. En la siguiente pantalla estoy mostrando la otra acción hacia la obra, que es la habilitación del cuaderno de obra, que esto es importante porque primero habilitamos un cuaderno de obra digital para después hacer el registro de los usuarios. En esta pantalla requerimos la información de la fecha de registro, el sustento, un sustento para habilitar el cuaderno de obra y un archivo de sustento. Ahora, también estamos visualizando en la cabecera que este cuaderno de obra está relacionada al nombre de la obra. Estamos mencionando acá el nombre de la obra, el nombre de la entidad y el contratista, para que esta información siempre esté a la mano para el administrador. Una vez que ya registró los datos requeridos, hace clic en habilitar y el sistema muestra los avisos de confirmación y de grabado con éxito. En esta pantalla es la siguiente acción que les había comentado, que era la acción para administrar usuarios, la cual nos permite crear nuevos usuarios, los usuarios que van a participar en la obra, los que van a hacer el registro, como el residente, el supervisor o el inspector, y el usuario también que va a visualizar, que es el rol monitoreo de obra. En este ejemplo tenemos 3 usuarios que se han registrado, el inspector, un residente y también había otro inspector pero se ha desvinculado. Ahí están viendo la pantalla que el ejemplo es que está desvinculado. Entonces voy también, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, en esta sección tenemos las acciones que se puede realizar sobre el registro de los usuarios. Podemos ver detalle del registro del usuario y desvincular al usuario del cuaderno de obra digital. Hacemos clic en el botón nuevo y la primera pantalla que nos muestra el sistema es la pantalla para establecer el tipo de usuario. Tenemos una lista de tipo de documentos que es el carnet de extranjería, el DNI y el pasaporte. También el número de documento para que se ingrese y la lista de los roles, que son los 4 roles que les he mencionado. Este campo que están visualizando que dice derivado de un procedimiento de selección se va a habilitar cuando registren a un usuario de rol supervisor. Puesto que también tenemos la integración con SEACE para realizar la búsqueda del contrato de supervisión de obra o de consultoría de obra. En el caso que marquen acá sí, va a mostrar en las pantallas, en otra pantalla posterior de la siguiente lámina, el buscador de contrato. En el caso que sea no, pues sí va a permitirle el sistema registrar al administrador de usuarios un contrato o orden de servicio que no es por un procedimiento de selección. Entonces, en el ejemplo, estoy registrando a un residente, le hago clic en siguiente y el sistema verifica en base al número del documento ingresado, que vendría a ser el código del usuario, si existe registrado anteriormente en el sistema. Adicionalmente, que va a verificar si está registrado, también va a verificar si se encuentra activo en algún cuaderno de obra digital. En la siguiente pantalla, como les había indicado, en el caso que seleccione si es derivado de un procedimiento de selección y si es del rol supervisor, les muestra esa pantalla. Muy similar a la pantalla que vimos en el buscador de contratos de obra, cuando estamos haciendo el registro de la obra. Entonces también requerimos los datos del RUC o código del contratista
la fecha de suscripción y en base al RUC de la entidad realizamos la búsqueda en el SEACE mediante una integración. Me muestra la información, selecciono, le doy clic en siguiente y en este caso la pantalla final para el registro del usuario es la que estamos viendo acá, la número 2, donde ya vemos que en esta parte superior izquierda ya se muestra el dato del contratista de supervisión de obra. También vemos el rol, el tipo y número de documento. Mi ejemplo es un extranjero. Y pedimos los correos electrónicos, puesto que el sistema va a notificar al correo electrónico que registremos acá. Desde el inicio, el sistema cuando se cree, cuando el administrador de usuarios crea un usuario, va a enviar la notificación para que complete su creación de usuario, que en realidad es el registro de su contraseña. Adicionalmente, también hay unos campos de sustento y archivo de sustento. Esta es la pantalla de creación, es la misma que se muestra para todos los roles, con la diferencia de que en los otros roles no va a tener esta información del contratista. Asimismo, todas en este caso las bandejas, que estábamos en la bandeja del usuario y teníamos las acciones sobre un usuario, que era una de las acciones, era ver detalle, que es esta pantalla que tenemos acá. Ver detalle, seleccioné desde la bandeja de usuario el registro de este usuario y me muestra el dato del cuaderno de obra, que es la obra, la entidad y el contratista, el rol en la obra, el número del documento, los apellidos y nombres y los correos electrónicos que se hayan ingresado. Y en este ejemplo es el número del documento y la fecha y hora de cuando se ha vinculado al cuaderno de obra. En el caso que esté en la bandeja del usuario y seleccione la acción de desvincular, nos muestra esta pantalla, que también muestra los datos. Siempre vamos a ver en la cabecera los datos de la obra. Entidad contratante, obra, contratista, y me muestra el tipo de documento de identidad, en este caso es carnet de extranjería, el número, los nombres, apellidos, el rol en la obra y el sustento y el archivo de sustento para darle la baja o desvincularlo a ese cuaderno de obra digital. Le hacemos clic en grabar cuando estamos seguros de la información. El sistema nos va a mostrar también los avisos de confirmación y el último, que es de grabación de éxito. Entonces, esas son las pantallas del administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, que es el que inicia todo el flujo con la creación de la obra, con la asociación. En la creación de la obra asocia el contrato de obra que tiene que estar publicado en el SEACE y posterior continúa con la habilitación del cuaderno de obra y finalmente culmina con el registro de los usuarios, que van a tener acceso para el registro de los asientos en el cuaderno de obra digital. Entonces, voy a mostrar acá las pantallas que visualizaría el residente, el supervisor o el inspector de obra. En el caso que en la pantalla, en la lámina anterior, cuando hemos hecho la creación del usuario, el sistema, cuando se grabe, va a notificar al correo electrónico que ingresó el administrador de usuarios, que se brindó sobre este usuario. En este caso, el ejemplo es del inspector de obra. Va a notificar el sistema a ese correo electrónico y va a recibir de la cuenta sistemacode@oce.gov.p el correo donde estamos enviando el enlace para que complete la creación del usuario. ¿Por qué? Porque mediante este enlace va a ingresar sus contraseñas. Va a ingresar la contraseña para que pueda acceder al sistema. Va a hacer clic en procesar y le va a mostrar el mensaje de que se ha completado con éxito el registro de usuario. Cabe mencionar que este enlace tiene un tiempo de vigencia. Justo en el correo estamos viendo que se indica: el enlace anterior podrá ser utilizado hasta las horas del día tal. Que el tiempo de vigencia son 24 horas. Como una pantalla es de un ejemplo
de que se registró el 2 de agosto a las 2:47, está mostrando que el 3 de agosto a las 2:47 ya se termina el caduca, la solicitud de creación de usuario. En ese sentido, en la primera pantalla que les mostré al sistema, donde decía no puedes ingresar al sistema, y que también está en los manuales de usuario, va a poder acceder por ahí para solicitar de nuevo el envío de un correo electrónico con un nuevo enlace. La siguiente pantalla es que ya hemos ingresado como el usuario inspector y nos muestra también la pantalla de iniciar sesión como, donde estamos visualizando el código del usuario, el nombre del usuario, la entidad a la cual se le ha asignado como el rol inspector sobre un cuaderno de obra digital. Una vez que seleccione y hace clic en siguiente, en la pantalla del número 2 vemos que está mostrando el CAR o la tarjeta de información del usuario. En este caso vemos el nombre, el rol también, que es el inspector de obra, y esto es la información de la entidad, el nombre de la obra y el nombre del contratista. Asimismo, a manera de informativo para que se vean los asientos en estado definitivo y los que están en estado borrador. Ahorita es un ejemplo que recién se va a registrar el asiento de apertura y por eso estamos viendo 00. Ahora, esta pantalla también quería mencionarles que en este caso Matilde Correa Cruzado, que es el ejemplo, solo va a ver ella sus asientos en estado borrador. No ve los asientos que tienen borrador, por ejemplo, el residente de este cuaderno de obra. Ella como inspector ve sus asientos en borrador, pero sí ve los asientos en definitivo que se han registrado por todos los usuarios, en este caso el residente y ella como inspector. También tenemos acá la tercera pantalla que es, se visualiza cuando le haces clic en las franjas horizontales y nos muestra el perfil del usuario y el menú para ver la lista de los asientos y poder registrar también los asientos. Y el acceso para el enlace para cambiar contraseña. También por el perfil también puedes solicitar el cambio de contraseña. Antes de pasar a la siguiente lámina me estaba olvidando, acá dice cambiar a otra obra. Sí, la normativa contempla que en algunos casos sí puede estar participando en otro cuaderno de obra cuando deriva de un paquete. Y eso creo que lo mencionó también Luis en la anterior presentación. Pasamos a la siguiente pantalla. En este caso, estoy mostrando la lista de asientos. Entré acá al menú, a las franjas horizontales, donde está el GOTP, y seleccioné lista de asientos y me muestra esa pantalla. Como es un ejemplo que no existe ningún asiento registrado, no estamos viendo nada todavía cuando le damos buscar en la pantalla del número 2, pero para que se habilite los filtros siempre tenemos que seleccionar el número 1, que es el icono de filtros. Una vez que seleccionamos los filtros, se muestran los filtros de búsqueda, que son varios: el tipo de asiento, el título, el asiento de referencia, el usuario, los roles, la lista de los roles que se han registrado, el estado, si es borrador o definitivo, y las fechas, desde hasta, para buscar los asientos, desde una fecha hasta una fecha, y el número del asiento. También con el mismo icono de filtros, ocultamos los filtros de búsqueda. Entonces le damos clic en buscar para mostrar la siguiente lámina. Perdón, la lámina anterior era, voy a retroceder, voy a ingresar al botón nuevo asiento, porque todavía en este ejemplo no tengo un asiento registrado. Y voy a mostrar la pantalla del registro del asiento, que es esta de acá, y es el primer asiento de apertura. Nos muestra siempre, así como en las otras pantallas que hemos visto, que tenía el administrador de usuarios, el dato de la obra, la entidad contratante, la obra y el contratista, porque recordemos, como dice la directiva, el cuaderno de obra digital está asociado a un contrato de obra. Entonces, tenemos acá los datos del título que va a registrar, el tipo de asiento que va a seleccionar, que es de acuerdo a la clasificación que también se menciona en la directiva,
la descripción del asiento, que tenemos un límite de caracteres, es de 2000 caracteres, y podemos también adjuntar archivos. No hay restricción de la cantidad de archivos, podemos adjuntar varios archivos de tipo documentos e imágenes. Lo que sí estamos informando en la pantalla que sí hay un peso máximo por cada archivo, que es 100 megas. En este ejemplo estoy adjuntando un archivo en PDF y un archivo en JPG. Y bueno, también tenemos para adjuntar archivo Excel, Doc y los que son de tipo imagen, y además adicional al PDF. Asimismo, tenemos un campo que nos permite enlazar un asiento. En este ejemplo, para un asiento de apertura no vamos a enlazar nada porque es el primer asiento. Después del asiento de apertura ya se pueden enlazar a partir de del primer asiento. Tenemos los botones para guardar borrador, que también se menciona en la directiva, que el guardar borrador es un estado que se ha incluido para que el usuario, en el caso que no esté seguro, pueda completar su registro o actualizar posteriormente. No hay un plazo, es responsabilidad del usuario que complete ese registro y lo grabe de forma definitiva, porque cuando va a grabar recién definitivo se ve el asiento registrado en la lista de asientos y puede ser visible por todos los usuarios que tienen acceso a este cuaderno de obra digital. Vamos a hacerle clic acá en grabar, en el número 1, y nos muestra el sistema, la pantalla o el aviso, si desea continuar, y el 3 de que grabó con éxito. Entonces, como ya existe un asiento registrado y estamos viendo la lista de asientos, donde figura este asiento de apertura, vemos el dato del número, el sistema genera un número correlativo y se está mostrando también el título del asiento, el tipo de asiento, se está mostrando la fecha y la hora en la cual ha realizado ese registro, porque en la pantalla anterior no vimos qué fecha y hora era, o sea, no tiene opción para registrar, se está guardando internamente cuando hace clic en grabar, que es el grabar definitivo. Se ve el usuario y el rol y el estado. Y las acciones, cuando un asiento se encuentra en estado definitivo, son ver detalle, ver PDF, porque el sistema cuando registró el asiento generó un PDF. Y realizar una vinculación de un nuevo asiento, que es el enlazar asiento. En la siguiente pantalla, ya que estábamos hablando de las acciones, acá estoy mostrando pantallas de la acción que decía ver detalle. Mostramos los datos del asiento, el título, el tipo de asiento, la descripción, la fecha y hora, el usuario y el rol. Asimismo, tenemos las secciones donde figuran los documentos, los archivos que se han subido. Primero la sección de documentos, de tipo documento. En este caso el ejemplo que puse fue un documento de PDF y se ve la fecha y hora de carga del archivo, la opción para descargar, la sección de imágenes, también se ve la fecha y hora de carga del archivo y el nombre del archivo, y cuando te posicionas sobre la imagen se habilita la opción para descargar. Le dan a aceptar para que regresen a la lista de asientos. En el caso que ya estemos de nuevo en la bandeja de asientos y queramos ver el PDF que se ha generado de un asiento, en este caso el ejemplo de la apertura, estoy mostrando el PDF que muestra los datos del cuaderno de obra. Este es un archivo que pueden imprimirlo y todos los datos del asiento número 1 de apertura y también los nombres de los archivos. Y ven unos códigos extraños que se ha incorporado en modo de seguridad para que sea inmutable y no se pueda alterar la información. Por cada asiento que se guarda, en definitivo, el sistema está generando sobre este PDF un código hash. Asimismo, sobre cada archivo que se está asociando, anexo a un asiento, también se genera este código hash para mayor seguridad.
para que no se alteren. En la siguiente pantalla estoy mostrando la lista de asientos cuando he seleccionado el estado borrador. Es un ejemplo de cómo se vería un asiento en borrador. Recordemos que el asiento en estado borrador pues no tiene carácter legal. No se muestra el número de asiento, no se muestra tampoco la fecha. Este asiento en borrador solamente lo ve el usuario que ha registrado el asiento. No lo están viendo los otros usuarios que tienen acceso para ver, que sería el monitoreo de obra, o los usuarios que también se han mencionado en la directiva, que son los de control seguimiento, ¿no? Y también el propio usuario que participa en la obra, ¿no? Ya sea el residente o el inspector. Solamente lo ve el que formula, el que registra este asiento. Tiene distintas acciones, bueno, puede ver también el detalle, puede editarlo y puede eliminarlo. No hay un plazo en el registro del asiento en borrador. El ideal es que todo se guarde en definitivo. Y va a haber ayuda visual para el usuario, como les mostré en la página de inicio, en la tarjeta de información, que mostraba los datos del usuario, mostraba los datos del cuaderno de obra, la entidad, la obra y el contratista, mostraba también los datos, la cantidad de los asientos, en definitivo y en borrador. Entonces, la siguiente pantalla voy a mostrar cómo se ve un asiento en el detalle del asiento en borrador. Y estamos viendo que no tiene número, y eso es para que todos tengamos bien claro que nadie lo está visualizando, no se va a notificar. Notificamos a los correos electrónicos, como hemos mencionado en la directiva, de los asientos definitivos. Hasta acá es la presentación de las pantallas del sistema. Antes de agradecerles, también quería mencionarles que sobre toda la información que se está registrando, va a haber una funcionalidad que va a permitir la emisión de reportes a las cuales el usuario, tanto que registra y también los que acceden, van a poder visualizar. Van a tener acceso a esta información solamente de modo consulta para visualizar los archivos PDF que se han generado del asiento, para ver el detalle del asiento y para sacar los reportes o emitir los reportes, que vamos a tener reporte de la lista de asientos en formato Excel para que puedan trabajar con la información, y también un reporte en formato PDF para que se pueda presentar. Muchas gracias a todos, esperamos que haya sido clara la explicación. Bien, muchas gracias, Lisette. En este momento, por favor, te voy a pedir que dejes de compartir tu pantalla, porque vamos a pasar a la sección de absolución de consultas y respuestas de esta conferencia. Entonces, para ello, el método de trabajo va a ser el siguiente. Primero empezamos con Luis Ángel Arteaga, y luego continúas tú, Lisette. Luego le das pase nuevamente a Luis, y así sucesivamente hasta que se cumpla el horario para esta conferencia. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos para poder absolver las consultas, ¿sí? Pedimos también disculpas a los espectadores de hoy, porque definitivamente las 167 o 160 preguntas que están en la opción de preguntas y respuestas, no todas van a poder ser absueltas, pero nosotros vamos a ver otros mecanismos para poder compartir este video a través de nuestras redes sociales o a través del aula virtual de OCE, ya que vamos a crear este tema como un curso virtual. Bien, empezamos con Luis. Por favor, Luis, adelante. Muchas gracias, Johnny. Bien, muchas de las consultas que han planteado los asistentes están referidas a la entrada en vigencia de la directiva y la aplicación obligatoria de esta, ¿no? Planteando varios supuestos, como por ejemplo el hecho de que con fecha anterior al 14 de agosto se hubiera convocado el procedimiento de selección
y no se contara con supervisor o supuestos como, por ejemplo, que ya se ha iniciado la ejecución de la obra y si en ese contexto es posible usar el cuaderno de obras digital del OCE. Entonces, para responder a todas estas consultas que versan sobre el alcance y la aplicación de la directiva, quisiera precisar lo siguiente, ¿no? El 14 de agosto de este año es la fecha hito para determinar la aplicación de la directiva y del uso obligatorio del cuaderno de obra digital. Para tal efecto, lo que tengo que verificar es que se trate de un contrato de ejecución de obra que haya derivado de un procedimiento de selección que se convocó desde el 14 de agosto del 2020. Si esto es así, independientemente de que no se cuente con un supervisor contratado u otras situaciones, estos supuestos ya están dentro del alcance de la directiva y por lo tanto su aplicación y el uso del cuaderno de obra digital resultan de carácter obligatorio. Muy bien, recordemos que la directiva establece que la obligación de usar dicha herramienta informática alcanza no solo a aquellos contratos de ejecución de obra suscritos al amparo de la normativa de contrataciones del Estado. Si bien esta es la regla general, también en la medida que se trate de contratos de obra suscritos al amparo de otros regímenes especiales de contratación, la directiva 009 del 2020 será aplicable en la medida que dichos regímenes especiales regulen expresamente el uso de la directiva del cuaderno de obra digital. Si el marco normativo que regula dichos regímenes especiales no prevé el uso del cuaderno de obra digital, entonces su uso no será obligatorio. Dicho esto, le doy pase a Lisette para contestar la siguiente pregunta. Ok, gracias. También hemos estado viendo aquí preguntas sobre cuando no hay cobertura de internet, cuál será el sustento que van a poder anexar en que lo que menciona la directiva, que hay un anexo que lo va a solicitar la entidad. Hemos visto que los operadores tienen un mapa de cobertura que está a nivel nacional, donde informan los servicios que ofrece cada operador. Entonces eso les puede ayudar también para poder sustentar que no hay internet. Así como también he visto preguntas que indican cómo se va a hacer cuando no tienen internet. Bueno, la directiva también haya contemplado el registro del cuaderno físico. Otra pregunta también que he estado viendo es sobre el registro en borrador. Y bueno, sí había mencionado que no hay plazo de este asiento que está en estado borrador. También he estado viendo, estoy aprovechando en responder varias preguntas que he visto que mencionan sobre el monitoreo de obra. Si no está regulado en la directiva el requisito mínimo de este funcionario, pero tenemos entendido que hay administradores de contratos que podrían estar haciendo seguimiento al contrato de obra en una entidad. Entonces, la entidad va a prever también a quién va a designar este usuario que va a poder visualizar, y es justamente para que haga seguimiento al contrato de obra, en este caso
mediante el cuaderno de obra digital. Te doy pase, Luis, para otras preguntas. Muchas gracias, Lisette. Bien, veo también que varios están preguntando si es que la directiva aplica para obras ejecutadas por administración directa. Y en principio la respuesta es que no, porque tomemos en cuenta que la vinculación del cuaderno de obra digital implica la existencia de un contrato de ejecución de obra. Y como sabemos, las obras que se ejecutan por administración directa no implican pues la suscripción de un contrato de ejecución de obra, ¿no? Sino tal vez la contratación de bienes y servicios necesarios para que la entidad con sus propios recursos ejecute una obra bajo esta modalidad. Entonces, la respuesta sería que no. Por otro lado, bueno, y también precisar, ¿no? Que tal es así que el cuaderno de obra digital se vincula a un cuaderno de obra que es, de hecho, uno de los requisitos previos que dicho contrato se encuentre no solo registrado, sino también publicado en el SEACE. Bien, preguntan también si es que el cuaderno de obra digital va a permitir realizar el filtro para detectar a aquellos profesionales como residente o supervisor que asumen dos o más obras a la vez. Y la respuesta es sí. Justamente una de las bondades de esta herramienta informática es permitir verificar previo a la creación del usuario de hechos profesionales si es que estos se encuentran con perfiles activos en un cuaderno de obra digital de otra obra. Así que definitivamente sí va a poder el sistema, el cuaderno de obra digital, permitir realizar esta verificación, ¿no? Y aprovechando esta consulta, también es bueno mencionar que la normativa establece que en aquellos contratos derivados de procedimientos de selección por paquetes, contratos de ejecución de obras, configura esta excepción a la regla pues, general de que estos profesionales se puedan desempeñar de manera exclusiva como tales en una misma obra, ¿no? El hecho de repente realizar el control de varias pequeñas obras que forman parte de un mismo procedimiento de selección, configura esta excepción a la regla general. Te doy paso, Eliseo, para las siguientes consultas. Gracias. También he estado leyendo preguntas sobre la seguridad para el registro de los asientos. Bueno, tenemos ahorita en esta versión del producto el usuario y la contraseña. También hablaban de las firmas. Posteriormente se va a incorporar como una mejora también, una funcionalidad para la firma electrónica sobre el registro del asiento. Y también he estado viendo, preguntaban sobre la cantidad de caracteres para la descripción del asiento. Sí, hay un límite que es 2000 caracteres. ¿Qué otras cosas más? Sobre el acceso, el control de los usuarios. Bueno, sí habíamos mencionado que el usuario administrador es el que está creando los roles que registran, y también él, mediante la funcionalidad de deshabilitar el cuaderno de obra digital, que es la misma pantalla que mostré de habilitar, solamente que cuando ya habilitas el cuaderno de obra y le haces clic en ese icono del cuaderno, te va a mostrar la pantalla con el botón para inhabilitar, deshabilitar el cuaderno. Una vez que hace eso, sí bloquea el registro de los usuarios. En ese caso, ya no podrían registrar más asientos, ¿no? Por ahí hay un control, pero en realidad el registro de los asientos depende del uso del usuario y contraseña de cada usuario que está autorizado para ese registro.
¿Quién le crea el acceso a OSI? También habían estado mencionando. Bueno, todos los usuarios que figuran en la directiva del SEACE, de la creación de usuarios, sigue el mismo procedimiento. Ok, Luis, te doy pase para otras preguntas más. Gracias, Lizeth. También nos han preguntado si es que es posible llevar dos cuadernos de obra, uno digital y uno físico. Y la respuesta es que no. Tomemos en cuenta que en la medida en que resulte obligatorio el uso del cuaderno de obra digital del OCE, este va a sustituir el cuaderno de obra físico con todas sus características y formalidades. Entonces, cuando resulte obligatorio contar con el cuaderno, usar el cuaderno de obra digital, solo será este el que se emplee durante la ejecución de la obra. Y en ese sentido, para atender otra de las consultas que nos han planteado, ya no será necesario, en el marco del uso del cuaderno, los asientos, ya que el registro se efectúa de manera electrónica a través de Internet. Te doy paso. Sí, justo había apuntado acá que tenían dudas sobre el archivo del sustento. En lo que estamos mencionando de las funcionalidades de creación de usuarios, y como van a crear usuarios y también van a desvincular, se supone que en el caso de un supervisor, ¿no? Es alguien externo, este contratista es probable que envíe algún documento donde está indicando quién es la persona que va a asignarse la supervisión, la persona natural que se va a asignar a la supervisión de esa obra, ¿no? En el caso del inspector, que es alguien de la entidad, posiblemente hay un documento interno, ¿no? de la entidad, no sé si un memorando o un documento que manejan en la entidad. En el caso del residente, pues el contratista también deberá comunicar, o tal vez lo hace ya con un documento, tal vez una carta. Entonces, es algún documento que puedan adjuntar ahí, como también respaldo de que con este documento se hizo el cambio, ¿no? O la creación o la desvinculación. Te doy pase, Luis, a otra. Gracias. Bien, varias preguntas también están relacionadas con el perfil que deberían tener algunos usuarios del cuaderno de obra digital. Por ejemplo, preguntan quién debería ser el administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, o si existe un perfil mínimo para el usuario de monitoreo de obra. Y si bien la directiva no regula el perfil mínimo que establecen las entidades para la contratación de sus colaboradores que realizan funciones en sus órganos internos, es importante tomar en cuenta que estos perfiles van a permitir realizar ciertas funcionalidades, operar ciertas funcionalidades a través del cuaderno de obra digital. Por lo tanto, profesional que a quien se le haya asignado el rol de monitoreo de obra tiene pues que estar familiarizado con la ejecución de obras públicas, dado que este es quien recae el seguimiento y monitoreo precisamente de la ejecución de la obra. Lo mismo respecto del administrador de usuarios, que va a realizar, pues, en este caso, tareas específicas a través del acceso se hace con el que cuente para crear los diferentes usuarios de los supervisores, inspectores o también residentes de obras. Entonces, la respuesta es que la directiva no establece un perfil mínimo, por tanto no se podría definir quién debería ser el administrador o de usuarios o el usuario de monitoreo de obras, sino que cada entidad debe definir o debe designar tales roles
en sus distintos servidores o funcionarios, ¿no? Y atendiendo otra pregunta relacionada también con el tema, nos consultan si es que es posible que el monitoreo de obra, el usuario de monitoreo de obra, sea un profesional contratado mediante orden de servicio, más o menos en la misma línea, ¿no? La directiva no regula si es que debe ser, o sea, cuál es el régimen de contratación laboral que debe vincular a un servidor o un funcionario. Lo importante que debe tomar en cuenta la entidad al momento de hacer la asignación de estos roles es, lógicamente, el perfil que ésta considere debe tener el profesional para desempeñar los roles que se le asigna con los perfiles de los usuarios de Cuaderno de Obra Digital. Te doy pase, Vicente. Gracias. Había visto también otras preguntas sobre cómo garantizar la permanencia de estos profesionales en la obra, pero como habíamos mencionado en las disposiciones transitorias, este es un producto que es de un desarrollo incremental, ¿no? Tiene una madurez. Entonces vamos a ir agregando nuevas funcionalidades y justamente esta es una principal, la geolocalización, la ubicación del profesional cuando esté haciendo el registro del asiento. Esta es una de las mejoras que vamos a incorporar. Esperemos sea lo más pronto para que también podamos asegurar por ese lado que se está haciendo en la obra. Adicionalmente a que también cuando adjunten un archivo podamos obtener la metadata de este archivo o la foto que se está haciendo en el lugar también de la obra. Te doy pase, Luis. Gracias. Lizeth. No, nos preguntan también si es que es posible crear un usuario de inspector, supervisor o residente cuando se ha verificado que estos tienen perfiles activos en otros cuadernos de obra digital. Y bueno, la respuesta sería que no, porque justamente la normativa de contrataciones del Estado establece que estos profesionales deben encontrarse prestando sus servicios profesionales de manera directa y permanente para una misma obra, salvo el caso de excepción que mencioné anteriormente, ¿no? El caso de la contratación de ejecución de obras derivado de procedimientos de selección por paquetes. Pasa, Lizeth, no sé si tienes más preguntas, realmente son varias, pero a ver, te doy paso. Sí, bueno, lo que estoy leyendo, que estoy interpretando, es que acá dice uno que cómo acceden para el usuario y clave está más relacionado al procedimiento, ¿no? Va a iniciar con el administrador de usuarios para que este usuario administrador, para que este rol, ¿no? A la persona que tenga este rol, administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, la entidad tiene que hacer ese trámite con el OCE mediante todo lo que se ha establecido en la directiva que ha sacado el OCE también, que es la directiva del SEACE, porque este usuario lo van a crear en el SEACE. El SEACE le va a brindar credenciales y con esas credenciales que su usuario y contraseña va a ingresar al sistema de cuaderno de obra digital y ese administrador es el que va a iniciar todo, va a hacer el registro y es el que va a registrar a esos usuarios de inspector, residente y supervisor, y cuando haga ese registro es que recién el sistema va a notificarles al correo electrónico y una vez que reciban ese correo electrónico van a completar su creación ingresando la contraseña y van a poder acceder al sistema. Ok, Luis. Bueno, esas son las preguntas que nos han estado haciendo. Muchas gracias con todo. Muchas gracias, Lizeth. Muchas gracias, Luis, por participar en esta videoconferencia. También agradecemos la asistencia de los participantes que han tenido la amabilidad de presentarse y de escuchar esta videoconferencia de hoy. Así es que los invitamos nuevamente a participar en las otras videoconferencias, webinars que tenemos programados en este mes.
Para eso van a poder entrar a nuestra página web, a la página web del OCE, también al aula virtual del OCE, y también participar gratuitamente en los cursos y seminarios, en los cursos MOOC o en los talleres virtuales que tenemos para nuestros usuarios que quieren saber un poco más sobre la norma de contrataciones. Para ingresar allí, lo único que deben hacer es digitar en la barra de dirección, es aulavirtual.oce.gov.pe, y allí pueden inscribirse y optar por cualquiera de nuestros productos de capacitación. Nuevamente agradecemos la presencia de Luis Arteaga y de Lisette Rivera, quienes amablemente han podido hacer esta exposición relacionada al cuaderno digital de obras. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.